nosotros en este día y con todos ustedes que están conectados a través de este medio, y la bendición de Dios sea con nosotros en este tiempo para darnos palabra de ánimo, palabra que nos llene, palabra que nos inspire en el Señor a continuar, pero creyendo en el poder de su fuerza, creyendo en que Él es poderoso y continuar actuando con poder en este tiempo para hacer proezas, milagros y aún para sanar y para hacer muchas cosas en nuestras vidas. Quisiéramos orar también en este tiempo para dar gracias a Dios por la palabra de Dios y por lo que Dios quiere decirnos este día. A esa es la honra y la gloria. Señor, gracias Padre Santo, gracias Padre bendito, a ti sea la honra y la gloria, Señor Jesús. Gracias por tu palabra, Señor, por tu palabra verdadera, Señor. Y es buena para redarguir, para edificar, para levantar, para instruir, Señor. Ven a instruirnos este día, Señor, con tu palabra y con tu amor, Señor Jesús. Gracias, Señor, por este día, gracias por esta bendición y gracias por todos los que están conectados en este día en el nombre de Jesús. Que esta palabra, Señor, oh Señor, se cree en ella como un fundamento, Padre Santo, para sus vidas y pueda también ponerla en práctica, Señor, y creerla, Señor. Esa es la parte de sí, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y así sea en todos nosotros. Amén. También damos gracias a Dios por mi hermano José. Amén. Y su familia. Verá que el pastor José para nosotros y para nuestra familia ha sido mucha bendición, y que Dios le siga dando fuerza todos los días, lo siga bendiciendo y siga cumpliendo en él su propósito, su voluntad. Que lo siga bendiciendo. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer un momento la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, capítulo 4, verso 22 en adelante. Efesios 4, 22. Dice la palabra allí en el nombre de Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos de nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando toda mentira o la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dice la palabra: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga con qué compartir con el que tiene o el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. En Cristo. Amén. Aquí una palabra muy hermosa que el Señor nos trae en este tiempo y que nos insta, por un lado, ciertamente a despojarnos de muchas cosas, pero también por otro lado a vestirnos. En nuestra vida cristiana no es suficiente nada más con dejar aquello que pensamos que es malo, sino debe más bien revestirnos de aquellos que nos da el Espíritu Santo. Esa es la vida cristiana en el Señor. Dice que nosotros somos inspirados por Dios, es decir, Dios exhala y nosotros inspiramos. Nuestra vida no depende de nosotros mismos ni aún de nuestro proceder o nuestro buen proceder. Nuestra vida como cristiano depende de una inspiración que viene de Dios, de una palabra que viene de Dios, de una vida que viene de Dios, que entra a nuestros corazones y después salta también para la vida eterna hacia los demás. Entonces no es que venga de nosotros, no es que esté en nosotros, sino que es algo que viene de afuera. Viene del Espíritu Santo de Dios en nosotros, que ahora está en nosotros. No es algo que humanamente podamos hacer o podemos ser buenos humanamente, porque el hombre en su justicia no es justo. Dice la palabra de Isaías que la justicia del hombre son como trapos de inmundicias delante de Dios. O sea, el hombre no es justo en sí mismo, sino que es Dios el que lo justifica. Y gracias a Dios por esa justificación. Gracias a Dios por la gracia. Gracias a Dios por sus dones. Y gracias a Dios por su perdón. La vez pasada estuvimos hablando un poco con respecto al perdón. Esa palabra perdón es muy hermosa porque habla
de algo que se hace o que se da gratuitamente. Tanto la palabra gracia, como la palabra don, como la palabra perdón en el original griego, tienen las mismas raíces y tiene que ver con algo gratuito, algo que se entiende sin merecerlo. Es decir, cuando recibimos de parte de Dios una gracia, es algo que no merecíamos. Cuando recibimos de parte de Dios un don, no es un don que venga de nosotros, es un don que viene del Espíritu y algo que no merecíamos, que Él nos lo dio por su gracia, porque quiso hacerlo. Y aun cuando recibimos perdón y damos perdón, no es algo que merecíamos, sino que es algo que estamos recibiendo como un regalo, como un favor inmerecido. Entonces cuando perdonamos, muchas veces esperamos que nos pidan perdón, pero muchas veces el perdón no hace falta eso, sino que es un favor que se da sin merecer, sin merecer. Eso lo hizo Dios con nosotros, nos perdonó en su misericordia. Pero aquí el apóstol Pablo dice lo siguiente, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Es como quitarse, es dejar a un lado, poner a un lado, eso es lo que significa el viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Muchas veces algo que está viciado es algo que cae continuamente en una situación. Un vicio muchas veces se identifica porque es algo continuo, recurrente. Este hombre, humanamente, el hombre, siempre es recurrente en caer en lo mismo. Por eso dice la palabra de Dios que el corazón del hombre es incorregible. Dice que es más engañoso que todas las cosas. Si hay algo que es engañoso, dice que es el corazón del hombre y es incorregible. Por eso viene el Señor a corregir nuestras vidas, pero a través de su gracia y a través de lo que el Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas. O sea, algo muy hermoso que está allí es que el Señor dice que debemos renovarnos constantemente. ¿Y renovarnos dónde? En el Espíritu de nuestra mente, en nuestros corazones. Dios quiere venir a actuar de la raíz de las cosas, de los puntos más profundos. Y eso tiene que ver con nuestra alma, con nuestro espíritu, con nuestro corazón, con lo que hay en nuestra mente, lo que es nuestra vida. Como el hombre piensa en su corazón, dice la palabra, así es él. Entonces Dios quiere cambiar realmente nuestra esencia, a profundidad en lo que pensamos y en lo que sentimos. Pero aquí hay algo muy hermoso también, que dice: y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Bueno, esa palabra vestido es una palabra que es muy hermosa, porque quiere decir realmente, es vestirse realmente, vestirse, revestirse, pero el significado también es como vestirse, pero como sumergirse en la ropa. Es algo como más profundo. No nada más ponerme algo encima, sino como sumergirme en eso. Sumergirme en eso. Entonces necesitamos nosotros ser revestidos. Necesitamos nosotros sumergirnos allí en el Señor. Nosotros como hijos de Dios, somos hechos hijos de Dios porque el Señor dice que somos bautizados en un cuerpo. La palabra bautizado quiere decir que somos sumergidos en un cuerpo. A todos nos da beber de un mismo espíritu, que es el espíritu del Señor. Entonces, ¿qué ocurre? El Señor quiere que nos sumerjamos, amén, en ese nuevo hombre que está creado según Dios. Ese nuevo hombre que viene también Dios, que trae el Espíritu de Dios, viene como el Señor. El Señor se hizo el Espíritu vivificante y ese Espíritu viene a nosotros en este tiempo para darnos vida. Amén. ¿En qué? En la justicia y en la santidad de la verdad. Si Dios también habla este día de esta palabra santidad, esta palabra quiere decir, no se refiere a perfección, a que no cometamos errores, sino quiere decir que ya Dios nos apartó para Él. Dios nos está apartando para Él en este tiempo. Dios está buscando personas y corazones para apartarlos para Él, para hacer una obra en ellos. Cuando el Señor habla de los santos, nosotros, los que invocamos el nombre del Señor, somos aquellos que Dios apartó y los puso a un lado para trabajar en sus corazones. Somos aquellos que estábamos enfermos, que reconocemos nuestra enfermedad, reconocemos nuestra posición de pecado, reconocemos que nuestra vida necesitaba un cambio y fuimos sacados de un mundo de oscuridad y hemos sido puestos a un lugar de luz. Y en este lugar de luz estamos en la mano del alfarero, que todos los días viene a transformarnos, todos los días viene a procesarnos y a darnos vida. Entonces el Señor nos santifica para eso, nos santifica, nos aparta, nos escoge, nos pone a un lado para eso. Y el Señor es santo. Entonces el Señor también pide allí que desechemos toda mentira y hablando de verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Este es un punto, hermano, que quisiera darle fortaleza en este día.
Y es que Dios quiere que hablemos verdad los unos con los otros. Vale, Satanás, dice la palabra, que el padre mentira. Satanás es el acusador. Sus nombres y sus características, o su nombre, muchas veces hablan de sus características. Cuando dice la palabra, su nombre original, es Luzbel, se convirtió en Lucifer, y también se convirtió en Satanás, que quiere decir adversario, enemigo. También se convirtió en diablo, que quiere decir acusador, calumniador, sobre todo calumniador. Entonces, él es el padre de mentira. Eso dice que tenemos que desechar todo eso, todo espíritu de mentira, todo espíritu de acusación, de Satanás que viene a acusar, Satanás que viene a reprimir a las personas para que no se levanten. Satanás viene siempre a tratar la mente de las personas, a decirles: tú no puedes, tú no eres, tú no sirves. Y viene a acusar constantemente, a hablarte de un pasado, a hablar de una vida que pasó, de acontecimientos, de situaciones que quieren mantener al hombre oprimido. Pero gracias a Dios, porque Cristo vino a este tiempo para traer liberación completa. Dice la palabra de Dios que Él, a través de su muerte, destruyó al diablo, a que tenía el imperio de la muerte, y Él vino a dar libertad en este tiempo, para que dejemos el miedo a un lado. Vamos a leer eso después en Efesios, ¿no? Allí en Hebreos. Pero veamos lo siguiente, vamos a leer la palabra en Zacarías, capítulo 3, versículo 1 al 9. Esta fue la visión de Zacarías que vio con respecto al sumo sacerdote Josué, el sumo sacerdote de aquel tiempo. Dice la palabra: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Satanás, en su carácter de acusador, estaba ahí al lado de la mano derecha para acusar a Josué. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Mano, todos nosotros hemos sido tizones arrebatados del infierno, del incendio del infierno mismo. Porque justo, dice la palabra, no hay ninguno, nadie es justo. Todos pecamos, todos nos descarriamos, todos habíamos caído de la gracia. Bueno, no estamos en la gracia, pues estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y nosotros somos las personas que hemos reconocido eso y hemos sido arrebatados de un incendio. Hemos sido arrebatados de una posición de condenación. Y hemos sido llevados, como decía anteriormente, de la luz, de la oscuridad, a la luz. Y dice: y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitarles esta vestidura viles. Y él le dijo: mira que te he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir con ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué, diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mi camino y guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo de nuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos, y he aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Y aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo su vid y debajo su higuera. Amén. Bueno, aquí hay algo muy interesante, porque estamos hablando de un hombre que era sumo sacerdote. En aquel tiempo había el sacerdocio ciertamente levítico, y también el sacerdocio arónico, que venía según la línea de Aarón. Pero ese hombre, el sumo sacerdote, era como el sacerdote de mayor importancia en todo lo que era la estructura del sacerdocio. Y solamente él tenía como el derecho de entrar una vez al año, o ese
esa gracia de Dios de entrar una vez al año al lugar santísimo y ofrecer, dice, no puede entrar sin sangre, sino ofrecer un sacrificio allí, y no solamente por él, sino también por el pecado del pueblo. Era un hombre que también reconocía que era un hombre escogido entre los hombres de esta tribu, y era un hombre que también tenía debilidades. Pero este hombre, Josué, mira cómo dice la palabra de Dios, siendo un sacerdote, siendo un sumo sacerdote, estaba delante de Dios y estaba con vestiduras viles. Aun siendo sumo sacerdote, estaba con vestiduras viles. Pero el Señor le dice en este tiempo, quítenle esas vestiduras viles. Quítenle esas vestiduras viles. Y mandó y le dijo a Josué, mira que te he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropa de gala. Amén. Para nosotros como hijos de Dios, necesitamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Al trono de la gracia. Humanamente, hermanos, hay debilidades. Satanás conocía estas debilidades. Satanás se había constituido como un acusador y estaba allí a su mano derecha. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis que Satanás es el acusador de nuestros hermanos, el cual acusa de día y de noche, acusando constantemente y aún calumniando, acusando y calumniando. Entonces, Dios nos guarda también a nosotros en este tiempo de ese espíritu, porque cuando uno está calumniando, está mintiendo, está diciendo cosas que no son con la gente, chismeando, muchas veces se está moviendo en un espíritu diabólico, un espíritu de diablo, un espíritu de diablo que crece en un espíritu de calumniador. Pero gracias a Dios porque Dios nos limpia de todo eso y nos ha hablado hoy de desechar toda mentira, desechar toda mentira que no procede de Dios. Pero ¿qué ocurre, hermano? Miren lo bello de todo esto. El Señor quiere que nosotros en este tiempo intentamos, sepamos, ya tenemos un sumo sacerdote a quien podemos acercarnos confiadamente. Alguien que entró con nosotros confiadamente a ese lugar santísimo. Alguien que entró con nosotros una vez y para siempre e hizo sacrificio por nosotros. Y a través de su carne, a través de su persona, a través de Cristo Jesús, nosotros podemos entrar ahora confiadamente al Señor. El Señor sabe cuál es nuestra condición. Yo me preguntaba hoy, este día, cuando el Señor me está dando esta palabra, y llega esta reflexión, dice para mí, para mis hermanos, para mucha gente. Y me preguntaba, o hacía esta reflexión como pregunta, ¿qué es lo que te impide, o qué te impide acercarte a Dios? ¿Qué nos impide en este tiempo acercarnos al trono de la gracia? ¿Qué acusación? ¿Qué hay en mi mente, en mi corazón, que me dice tú no eres, tú no sirves, tú no eres, o que me mantiene alejado de la presencia de Dios? ¿Qué hay allí en el corazón que el Señor quiere limpiar en este tiempo, que no nos permite llegar o no permite entrar allí en la presencia de Dios, que no nos permite llegar confiadamente allí delante del Señor? Cuando vemos la historia del hijo pródigo, vamos a leer un momento allí en Lucas 15. El hijo pródigo tiene algo particular. Dice la palabra de Dios que en su momento él vio los bienes que le correspondían y el padre repartió los bienes entre sus dos hijos. Y el hijo menor fue y tomó ese dinero y lo malgastó, viviendo perdidamente en pecado. Pero llegó a un punto que se dio cuenta que tenía mucha hambre, que había hambre en la ciudad donde estaba, y se dio cuenta que él tenía un padre, y se acordó que tenía un padre. Pero mira lo que este hombre tenía en su corazón, tenía cierta desconfianza, porque decía, yo he pecado tanto contra Dios, yo he hecho tantas cosas contra el Señor. Pero en este caso él hablaba de su padre, ¿no? Esta es una alegoría que hace Jesús en su momento. Pero en el capítulo 15, verso 17, este hijo menor vuelve en sí, reflexiona, y él dice, 15:17, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Ahora, muchas veces nosotros nos sentimos así con el Señor, Señor, ya no soy digno de ser llamado hijo. Muchas veces pensamos eso, y muchas veces nos acercamos pero con esa visión, hazme como un siervo nada más. Pero el Señor quiere llevarte aún más allá y hacerte como un hijo, no solamente como un siervo, sino que tú reconozcas tu posición de hijo. Entonces este hombre, aún en su duda, decía, bueno, yo aunque sea quiero ser un siervo, un jornalero. Pero el Señor dice la palabra de Dios
que apenas su padre lo vio venir, dice que corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero dice la palabra allí: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle con él, y poned anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Qué gozo, qué regocijo de esta situación. Este hombre pensaba que iba a ser recibido como un siervo nada más. No aspiraba a nada, conocía su condición, reconocía su condición de pecado, reconocía su condición de que sin Dios o sin su padre estaba perdido. No solamente perecía de hambre, sino que estaba comiendo comida de cerdos. ¿Cuántas personas en este tiempo están comiendo comida de cerdos? Comiendo comida que verá a ovina, pero sin embargo se cree sin esperanza. Pero cuando uno vuelve en sí, dice: hay un Padre todavía que me ama, hay un Señor que me ama, hay un Señor que no me viene a condenar. Al igual que este hombre, y como sumo sacerdote Josué, el Señor dice: cambien sus ropas. Uno se acerca a Dios y Dios no te deja en la misma condición, no te deja con la misma condición con esas ropas sucias o con esas ropas viles. El Señor dice: cambien su ropa, cambien su ropa, cambien su ropa. ¿Y qué puso este hombre? Dice la palabra que le puso el mejor vestido y le vistió, y puso anillo en su mano como señal de autoridad también, y calzado en sus pies, porque no es un esclavo, no es un siervo, es un hijo. Hermanos, miren qué hermoso esto, hermano. El Señor tampoco nos deja a nosotros en esa condición. Vamos de nuevo a Zacarías 3. Nosotros, hermanos, podemos acercarnos confiadamente al Señor, pero confiando en su gracia. Cuando Daniel oraba, Daniel decía: no nos acercamos a ti, al lado del Señor, confiando en nuestra justicia, sino en la multitud de tus misericordias. Si uno se acerca a Dios confiando que uno es justo, que uno cree que se cree algo en el Señor, ahí el Señor dice que el altivo lo ve de lejos. Por eso dice la palabra también allí en una parábola, que estaba orando el publicano y también el fariseo. Y el fariseo dice que oraba para sí mismo. Oraba para sí mismo, esa es la palabra. No oraba para Dios. Ya, esa oración no llegaba ni siquiera al techo, porque era para sí mismo. Y decía: gracias porque no soy como este hombre, yo diezmo, yo hago esto, hago lo otro, y no soy como este pecador. Pero este hombre que era pecador, este publicano, este cobrador de impuestos, y decía: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Sé propicio a mí, ve mi condición de pecador. Ve mi condición de pecador. Yo no me acerco a ti confiando en mi justicia. De hecho, no me acerco a ti con una cabeza levantada, con orgullo, sino más bien con un rostro aún reconociente, con un corazón humillado. Dice la palabra que un corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. Corazón contrito, humillado, reconociente, el Señor no desprecia. Entonces en Zacarías 3 habla de eso. El Señor ciertamente reprendió a Satanás. Veamos esto a todos los que estamos conectados. En este tiempo, ¿qué situaciones estamos viviendo o estamos pasando? Que si Satanás no nos deja, o Satanás me dice esto, o dice lo otro, o muchas veces no identificamos que es Satanás. Muchas veces no identificamos que es Satanás, pensamos que somos nosotros mismos, nuestra conciencia, o a otras personas. Pero muchas veces Satanás se levanta como ese acusador para no dejar levantar. Entonces, el Señor le dice en el 2: y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda. Cesa de hacer eso. Cesa de hacer eso, porque Jehová te reprenda. Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Porque este hombre, esta mujer, esta persona, era un tizón que yo arrebaté al fuego. Nosotros somos los tizones que hemos sido arrebatados al fuego, que éramos dignos de muerte, que estamos en plena paila, como dice por allí. Pero el Señor vino con su gracia y con su sangre allí en la cruz del Calvario, a arrebatarnos al fuego, hacer lo que para nosotros era imposible, era salvarnos. Y dice que a través de esa cruz, a través de esa sangre, hemos recibido salvación en este tiempo, redención de nuestros pecados. Y eso ha sido algo que ha sido gratuito. Pues no pensemos que si esa palabra gracia, la palabra don y la palabra perdón, que todas tienen que ver con algo gratuito. No pensemos que somos merecedores. Porque cuando pensamos que somos merecedores, ya recibimos como un salario y no como una gracia. Pero dice que sea todo hombre mentiroso y sea Dios veraz. Entonces para todos esto se constituye en una gracia.
Ahora, el Señor tampoco nos deja en esa condición y nos deja vestido con esa vestidura viles. Porque muchas veces este hombre estaba delante del ángel de Jehová, está delante de Dios y con vestidura viles, queriendo ministrar a Dios, queriendo hacer muchas cosas delante de Dios, pero con vestiduras inapropiadas. El Señor dice: no te quedes con esas vestiduras viles. Quítenle esa mitra que está sucia, esa mitra que está allí, y pónganle mitra limpia sobre su cabeza. Sobre esa mitra dice la palabra de Dios que los sumos sacerdotes usaban algo, una especie de placa, una lámina de oro que decía: santidad a Jehová. Santidad a Jehová. De cualquier manera no va a estar delante de mí. Sin paz y sin santidad, dice la palabra, nadie verá al Señor. Tú no vas a estar delante de mí de cualquier manera. Pero tú haces un lado, pero pones sangre. Entremos a cuenta, dice la palabra de Dios. Entremos a cuenta. Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, yo voy a ponerlo blanco como la nieve. Pero entremos a cuenta. Porque yo soy el que te limpio. Yo soy el que te pone mitra nueva. Tú viniste delante de mí sucio, como si yo pródigo. Viniste sin zapatos. Viniste sin autoridad. Viniste sin ningún tipo de esperanza. Yo soy el que te da la esperanza. Yo soy el que te levanto. Yo soy el que te lavo. Es la sangre de Cristo que nos lava, que nos limpia. Es su sangre santa que fue dada allí en la cruz del Calvario por nosotros, la que ahora nos hace nosotros salvos. La salvación es gratuita para nosotros, pero para Él tuvo un precio. Él pagó un precio por nuestra salvación, y fue un precio de muerte, fue un precio de dolor, fue un precio de soportar, como dice la palabra, el ser humillado, el ser maltratado, el ser maldecido, el ser escupido, que en sus manos hicieran huecos, en sus manos, en sus pies. Entonces no es que no hubo un pago, sí hubo un pago. Lo que para nosotros es gratuito en este día, y es por gracia. Él lo pagó allá en la cruz del Calvario. Ya nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que hemos sido comprados por precio de sangre, dice la palabra de Dios. Si vamos a leer un momento allí también la palabra en Hebreos 4. El Señor conoce nuestras debilidades, y aún viene este tiempo a darnos fuerzas, a levantarnos en este tiempo. Dice allí Hebreos 4:14. Hebreos 4:14, por favor. Amén. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Nuestro sumo sacerdote en este tiempo es el mismo Jesús que traspasó los cielos. Dice: y un sacerdocio que recibió según el orden de Melquisedec. Otro día podemos hablar de eso. Pero retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Bueno, Jesús lo comprende. Jesús comprende a los que estamos acá y a los que están cada quien en sus casas. Jesús nos comprende. Jesús sabe cuáles son nuestras debilidades, sabe cuáles son nuestros procesos, sabe que está limpiando nuestras vidas y que estamos creciendo todos los días. Él nos comprende. Él nos comprende, no viene a acusarnos, pero sí viene a limpiarnos. Entonces, Él fue tentado en todas las cosas, dice allí, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero Él participó de carne y sangre. Por eso en el 2, dice que en el 2:14, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó lo mismo. Él sabe lo que significa estar en esta carne. Él sabe lo que significa cuando alguien te traiciona. Sabe lo que significa la traición. Él sabe lo que significa cuando alguien te vende o cuando alguien te niega. Él sabe lo que significa eso. Él sabe lo que significa que todos lo dejaron en su momento y estuvo solo. Él sabe lo que significa el padecer hambre. Entonces dice que tenemos un sumo sacerdote que participó de carne y de sangre. Él sabe lo que significa todo esto. Él sabe cuáles son nuestras pruebas en nuestros colegios, nuestras pruebas en nuestros trabajos, en nuestras casas, porque Él participó de esto, pero sin pecado. Pero dice la palabra también: y Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, al acusador, al calumniador, ese que nos acusaba de día y de noche. El Señor, a través de su muerte, lo destruyó a Él. Y a nosotros, dice, y a librar a todos los que
por temor de la muerte, estaban toda la vida sujetos a servidumbre. Y el 17 dice lo siguiente: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, por cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Quiénes no tenemos en este tiempo de tentación? ¿Quiénes no tenemos tentación en este tiempo? La palabra prueba y tentación son diferentes, pero la palabra tentación tiene inmerso como la intención de destruir. La palabra prueba tiene inmerso la intención de probar la genuinidad de algo, si algo genuino, si algo es genuino. Pero la palabra tentación tiene como inmerso la cuestión de destruir. Satanás ha querido tentarnos. Aún en nosotros mismos hay ciertas cosas en nuestro interior que necesitan ser limpiadas, concupiscencias, como dice la palabra. Pero sin embargo, el Señor conocía que esta es la condición del hombre. Y no vino a acusarnos, no vino a destruirnos, sino vino a salvarnos de esa condición. Porque para nosotros es imposible, humanamente imposible. Porque para la carne es imposible agradar a Dios. Por más que se esfuerce la carne, por más que se esfuerce uno humanamente de vivir para Dios, y hacer la cosa para Dios, no puede. Porque para el hombre es imposible esto. Por eso lo que era imposible para la carne, Dios lo ha hecho posible para traer el Espíritu Santo, que ha hecho morar en nosotros. Entonces Él quiere venir este día, y esta invitación para todos los que estamos aquí y los que estamos conectados, a socorrer. Él es poderoso para socorrer. Él es poderoso para socorrer a nosotros que hemos sido tentados, que hemos pasado situaciones. El Señor viene en este tiempo, viene para limpiar, viene para sanar, para purificar. Entonces, de nuevo en el 4:14, en el 15 dice: porque tenemos un sumo sacerdote que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar la gracia para el oportuno socorro. Como decía el Señor, que venía a socorrer. No sé qué situaciones están actualmente pasando cada uno de nosotros, qué situación está pasando la persona en sus casas, pero el Señor dice que hay un oportuno socorro. Que nos acerquemos a Él no con nuestra justicia, no con nuestras fuerzas. No son nuestras fuerzas, no es nuestra justicia, no es nuestra habilidad, sino que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Al trono debemos recibir eso gratuitamente, a recibir esas fuerzas que nosotros no tenemos, para alcanzar misericordia de Dios y hallar gracia para el oportuno socorro que viene de aquel que es poderoso para socorrer. Acercarnos confiadamente a ese Señor que ya abrió, como dice la palabra de Dios, ya abrió una entrada. Ya tenemos a alguien que es el camino, la verdad y la vida, Jesús. Ya ese lugar, o ese camino hacia ese lugar santísimo, hacia el Señor, ya está abierto, y fue a través del velo de su carne. Vamos a leer un momento allí, eso está en Hebreos también, en Hebreos 10:19. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. En aquel tiempo entraba nada más un solo hombre, que era el sumo sacerdote, y una vez al año. Ahora por Jesucristo, nosotros todos tenemos oportunidad, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Lo que se ha dado un hombre antes, ahora todos podemos hacerlo, pero por Jesucristo, por su gracia. Dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de su velo, esto es, de su carne, a través del velo. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. El Señor nos está llamando hoy a que nos acerquemos confiadamente. Ese hijo pródigo no quería acercarse en su momento, pero después se acercó, se volvió en sí y se acercó. Acerquémonos con corazón sincero, amén, reconociente, sabiendo: mira, así soy yo. Esta palabra sincero muestra lo que es uno en todo su esplendor, sin nada oculto, ve todo tal cual.
en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Se viene a purificar, nos viene a lavarnos con su palabra, con su vida. Mantengámonos firmes y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino soltándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Bueno, el Señor nos dice en este tiempo a que nos acerquemos confiadamente. El Señor nos va a alabar. El Señor nos va a alabar en ese lugar en que recibimos la gracia, en ese lugar en que somos salvados, somos limpiados en el Señor. Ese velo ya fue abierto a través de su carne, a través de lo que hizo en la cruz del Calvario. Ya tenemos todos nosotros entrada a ese lugar santísimo. Pero el Señor dice también que podemos venir como estemos. Esa es la invitación para todos aquellos que estamos acá y que estamos conectados. Ven tal como estás a la presencia del Señor. Ese hijo pródigo, si lo vemos, también no dejamos entrar en un lugar. También vemos a alguien que está completamente con ropas harapientas, con malos olores, porque venía de los cerdos. También nosotros no dejamos entrar. Pero el Señor dice: ven tal como estás. Ven tal como estás. Yo conozco tu condición. Conozco tu pecado, conozco tu pasado, tu presente, tu futuro, tu levantarte, tu acostarte, tus pensamientos, tus palabras antes de decirlas, inclusive tus dolores, tus lágrimas. Ven tal como estás, porque yo soy el que hago la obra. Esta obra no la vas a hacer tú, esta obra va a hacerla yo en ti, porque eres el alfarero y eres nuestro médico. Entonces no perdamos nuestra esperanza en este tiempo, sino que más bien mantengámonos y alegrémonos. Porque nosotros, hermanos, dice la palabra de Dios que nuestra fe es la que ha vencido el mundo. Ya para cerrando, vamos a leer un momento en Apocalipsis 18. Siete y 8. Apocalipsis 18, versos 7 y 8. Apocalipsis 19. Apocalipsis 19. Gocémonos y alegrémonos. Así como esa gente, ese padre se alegró, hicieron fiesta y regocijo por ese hijo que volvió. Nosotros gocémonos y alegrémonos y démosle gloria a Dios. Démosle gloria a Dios por tanta gracia, tanta misericordia. Porque han llegado las bodas del Cordero, y a su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Dios viene a prepararnos, hermanos, y a vestirnos, para que estemos ataviados para esa boda. Ciertamente conoce nuestra condición, había nuestra condición de pecado, nuestra condición de que no podíamos, que estamos completamente descuidados, completamente abandonados en nosotros mismos, en nuestras vidas, en nuestra mente, en una mente, dice la palabra de Dios, entenebrecida. Sin embargo, Dios viene a salvarnos esa condición, viene a salvarnos, viene a liberarnos, y viene a ser fuera ese acusador. Porque nada, hermano, es más grande en este mundo que el amor de Dios. Y por ese amor de Dios, en este tiempo nos dio la gracia de salvarnos, la misericordia de Dios para con nosotros, que extendió su gracia, un favor gratuito para darnos hoy vida y vida de abundancia. Y vamos a leer aquí Romanos 8 para finalizar. Romanos 8. (8:33). Ciertamente había uno que nos quiere acusar, o que nos acusaba, o que nos quiere acusar, pero dice la palabra de Dios que esa fuera el acusador de nuestros hermanos. Dice en 8:33: ahora, ¿quién nos acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién nos puede acusar? ¿Quién nos puede acusar? ¿Qué o quién nos puede acusar? Si nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, si nosotros estamos muertos al viejo hombre y vivos ahora en Cristo Jesús, ¿quién nos puede acusar? Ese viejo hombre yo lo conozco. Dios es el que me justifica. El que me justificó fue el Señor. Pues dice la palabra: no nos juguemos unos a otros, porque delante de Dios estará de pies, porque fue Dios el que justificó. Fue Dios el que justificó. ¿Quién condenará
Cristo el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Si hemos pecado, tenemos un abogado delante de Dios, que es Jesucristo el justo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo, hermano? De esta gracia tan grande que el Señor nos ha dado. ¿Quién nos puede separar? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Amén. Somos contados como ovejas de matadero. Antes y en todas estas cosas somos más que vencedores. Dice vencedores de una manera que es indudable, por medio de aquel que nos amó, no por nuestra fuerza, no es por nuestra victoria, ni por nuestros méritos. Somos vencedores, pero por aquel que venció por nosotros. Amén. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, Satanás es un príncipe inclusive, un principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ese acusador, nada me va a poder separar de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, hermano, nada tiene poder de acusarnos, nada. De nuestra parte sí es acercarnos confiadamente, porque allí queremos ser limpiados delante del Señor. Necesitamos estar delante de su presencia porque es que nos limpia. Necesitamos también tener una ropa ataviada y una ropa limpia, y es la que Él hace en nosotros, a obras que hace de nosotros. Esa obra justa de los santos son las obras que hace el Espíritu Santo a través de nosotros, porque no son ni siquiera nuestras fuerzas, sino son sus fuerzas. Pero nada nos puede acusar en este tiempo y nada nos puede separar del amor de Dios y de tanta gracia. Pero ahora sí, de parte de nosotros también necesitamos una conciencia delante de Dios para vivir delante de Dios como corresponde. Decía Pedro que el bautismo ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como una aspiración de la nueva conciencia hacia Dios, de la buena conciencia hacia Dios. Es decir, yo quiero vivir para Dios. Yo morí ese viejo hombre, ahora nací para Cristo Jesús y ya mi vida no puede ser igual que antes. Por eso tengo que despojarme ciertamente de muchas cosas, despojarme de ese viejo hombre que estaba viciado, pero también revestirme, sumergirme en ese vestido que es el vestido del nuevo hombre que está creado según Dios y según el Espíritu del Señor. Entonces, amén, hermano, que esta palabra llegue a nuestros corazones y, hermano, donde estemos, te digo, el Señor sabe nuestros corazones, en nuestras situaciones, donde estemos, acerquémonos a Dios, porque estamos en tiempos difíciles. Dice, sabiendo más que aquel día se acerca, no podemos estar titubeando, tenemos que acercarnos tal como estamos, para que nosotros seamos restaurados, nuestras familias sean restauradas y toda nuestra vida sea restaurada en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar en nombre de Jesucristo, darle gracias a Dios por su palabra. Señor, gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra, Señor. Por tu palabra santa, Señor. Usted es verdadero, justo, Señor, misericordioso, Padre Santo. Oh, Señor, gracias, Señor, porque lo que era imposible para nosotros, usted ha hecho posible, Señor, a través del Espíritu Santo, a través de su muerte en la cruz del Calvario, Señor. Ahora podemos acercarnos confiadamente, Señor, delante de usted, Señor. Que todos los que estemos en este lugar y todos los que estemos allá en nuestras casas, Señor Jesús, conectados, podemos acercarnos confiadamente, Señor, al trono de la gracia, Señor. No confiando en nuestra justicia, no confiando en nuestras fuerzas, sino en la multitud de su misericordia, en la multitud de su gracia, Señor Jesús, que se ha extendido para con nosotros gratuitamente. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, sin fluctuar, firme en esta vocación, Señor, firme en este camino, Señor. Oh, Señor Jesús, por tu gracia es muy grande, Señor. Oh, no podemos despedir de esta salvación tan grande, Señor, que tú nos has dado. Gracias a la honra y la gloria, Señor. Gracias por tu bendición, gracias por este día, gracias por este compartir. Señor, gracias por los corazones de nuestros hermanos, que esta palabra traiga fruto en sus vidas y en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén.